Buenos días a todos los que nos siguen en Chile, en Perú y en Colombia, y bienvenidos a esta presentación de estrategia de inversión para el año 2022 que ha sido elaborada por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco. 2021 ha sido de nuevo un año muy especial para los mercados financieros, un año lleno de situaciones y de momentos que en cualquier otro contexto sin duda se habrían considerado como extraordinarios. Situaciones como la subida continua de las bolsas, sobre todo de las americanas, con el S&P Standard & Poor's marcando casi 70 máximos históricos de todos los tiempos en lo que va de año y casi 100 récords históricos desde que en noviembre de 2020 aparecieron las primeras vacunas. Situaciones como las subidas verticales que vimos en algunas, las llamadas meme stocks, el pasado mes de enero, movidas por las redes sociales. Situaciones como la enorme volatilidad del Bitcoin y de otras criptomonedas, cuya capitalización supera ya los 3 trillones de dólares, o situaciones como las que hemos vivido en algunas compañías tecnológicas que han llegado a subir en pocas semanas, a veces en pocos días, un 300% o más, para luego perder a continuación un 75, un 80% de su valor. Bueno, son situaciones, como digo, realmente insólitas. La última la vimos, pues por ejemplo, el viernes pasado, cuando el Standard & Poor's americano marcó el máximo histórico de todos los tiempos justo el mismo día en que se había publicado la mayor inflación de las últimas 3 décadas, un 6,8% en la economía norteamericana. Bueno, no quiero ser exhaustivo, pero como digo, estamos viviendo una serie de situaciones, de momentos que realmente nos acabamos familiarizando y acostumbrando a esas situaciones, pero realmente son extraordinarias. Bueno, esas situaciones extraordinarias se marcan en unos mercados de inversión post-COVID que han cambiado y que van a seguir cambiando, en unas finanzas post-COVID que cambian porque el mundo está cambiando. Y muchos de esos cambios realmente están aún en desarrollo, irán evolucionando, están ongoing, pero hoy, a finales de 2021, podemos ya afirmar que hay dos grandes novedades estructurales en la economía post-COVID. Y esas dos grandes novedades estructurales son, primero, que los tipos de interés cero ya se han convertido en permanentes y, segundo, que la disrupción e innovación tecnológica se han convertido también en permanente y acelerada. Ni los tipos de interés cero ni la disrupción tecnológica es algo nuevo, existían ya desde hace años. Lo que es nuevo es que los tipos de interés cero y la innovación tecnológica se han convertido ya en algo permanente, continuo y que, por decirlo así, forma parte del escenario de los mercados financieros y de la economía en el siglo XXI y en esta etapa post-COVID. Y muchas de las cosas aparentemente inexplicables que están pasando en la economía y en los mercados, y a las que algunas de ellas antes se ha aludido, son situaciones que se explican precisamente por la combinación de esos dos factores, por el carácter ya permanente y estructural que tienen los tipos de interés cero y la innovación y disrupción tecnológica continua. Bueno, esas dos novedades tienen también una traducción en el mundo de la inversión y se traducen como en otras dos grandes novedades en el escenario de inversión. La desaparición del activo sin riesgo, por un lado, y la innovación como elemento esencial, como driver esencial del movimiento de las bolsas. De nuevo hay que decir que ni la desaparición del activo sin riesgo ni la irrupción de la tecnología es algo nuevo, pero sí que de alguna manera en el escenario post-COVID adquieren mucha mayor importancia, ¿no? Y tienen una consecuencia muy directa. Por un lado, al haber desaparecido el activo sin riesgo, es decir, ya no podemos invertir en bonos del Tesoro de alta calidad que nos den un retorno positivo. El bono del Tesoro alemán directamente, nominalmente, da un menos 0,4% a 10 años. El bono del Tesoro americano da el 1,40%, pero en términos reales, con una inflación cercana al 7%, lógicamente no aporta rentabilidad. Y por otro lado, esos activos ya no son seguros porque tienen el riesgo ya no son activos sin riesgo, porque tienen el riesgo de la pérdida de valor del dinero, del deterioro del dinero, ¿no? Por tanto, no tenemos ya activos sin riesgo y eso lo que genera es un enorme flujo de dinero hacia la renta variable, hacia las bolsas.
El viernes pasado se publicó que las bolsas de Estados Unidos han recibido ya, en lo que va de año 2021, 1,1 trillones de dólares, 1,1 millones de dólares. Es la mayor cantidad que ha entrado nunca en las bolsas americanas y muy por encima de la que entró el año 2021, 2020, 2019, todos los años anteriores, muy por encima. Por tanto, llega un enorme flujo de dinero hacia las bolsas. La segunda consecuencia conecta con la innovación tecnológica como driver, y lo que hace es que esos flujos que llegan no se reparten por igual, se concentran en empresas, sectores o bolsas que se consideran ganadoras en la nueva economía post-COVID. Eso conecta mucho, de forma muy importante, con la tecnología, conecta con nuevas energías, conecta con telemedicina, conecta con otra serie de sectores que suben muchísimo, pero como digo, la subida se concentra, los flujos de dinero que llegan a la bolsa no se reparten por igual, sino que se concentran en algunas compañías, en algunos sectores y en algunas bolsas. Fundamentalmente ha ido mucho más flujo a las bolsas americanas que a otras bolsas y ha ido mucho más flujo a las grandes tecnológicas, esos 5 o 6 valores que realmente pues han tenido una enorme importancia en la subida de las bolsas americanas, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno, como digo, también bastante novedoso. Llega un flujo mucho mayor que el habitual a las bolsas y va a seguir llegando, y por lo tanto se concentra en empresas, sectores y bolsas consideradas ganadoras. A fecha viernes pasado, el Standard & Poor's americano subía más de un 25%, mientras que, por ejemplo, el IBEX español subía solo un 3%, el IPSA de la bolsa chilena subía un 5,5%, el IGBVL de la bolsa de Lima bajaba un 2,6% y el Colcap de la bolsa colombiana bajaba un 3,4%. Vemos, por tanto, una enorme dispersión y vemos, por tanto, cómo ese enorme flujo de dinero se concentra de forma muy especial en bolsas que considera el dinero ganadoras y en sectores también que consideran ganadores, porque en la bolsa americana pues los responsables de una gran parte de la subida han sido un grupo de 5, 6, 7 valores, esencialmente las grandes tecnológicas de nuevo este año, ¿no? Bueno, ese es el escenario que han vivido las bolsas en el año 2021 y prácticamente el escenario que se ha vivido desde que en noviembre de 2020 aparecen las vacunas hasta septiembre del año 2021. Pero a partir de septiembre del año 2021 ha empezado a haber cambios. La subida de la inflación, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la crisis energética, se han sumado a la amenaza de que la FED y otros bancos centrales puedan empezar a cambiar sus políticas monetarias ultra expansivas. Y de alguna manera el escenario ha empezado a cambiar y la euforia y la complacencia han empezado a dar paso a una cierta cautela. La sensación al finalizar el año 2021 es que parece que las bolsas van a una fase distinta, a una fase de mayor madurez, una fase más reflexiva y en la que los movimientos de las acciones van a estar más basados en los fundamentales de valor y no tanto en los flujos, como ha sucedido en el último año y medio, ¿no? Y en esa nueva fase pensamos que las bolsas latinoamericanas y en particular las de Chile, Perú y Colombia deberían comportarse mejor si miramos sobre todo a los fundamentales de la economía, ya que son economías que tienen un potencial de crecimiento por encima de la media, son economías en las que además vemos una continuidad en la subida de las materias primas y vemos una cierta moderación, luego lo explicarán Natalia y César al exponer el informe de estrategia, vemos una cierta moderación en la fortaleza del dólar, lo cual viene muy bien a las economías emergentes, que el dólar modere un poco su subida, su fortaleza, ¿no? Es cierto, y hay que decirlo con toda claridad, que el ruido político en la mayor parte de los países latinoamericanos no ayuda y no genera confianza. Pero a la vez también es cierto que el margen para sorpresas positivas es elevado, dado el elevado pesimismo que hay. Es decir, hay mucho pesimismo por este ruido político y quizá ahí el margen para sorpresas positivas es mayor, ¿no? Estas son el nuevo tono que nos encontramos
a finales del año 2021, que luego los expondrá en el informe con carácter más amplio. Como digo, haber pasado un poco de la complacencia extrema, de la euforia extrema, a cierta cautela, ¿no? Bueno, y esa cautela, esa mayor cautela tiene implicaciones en la gestión de inversiones. Probablemente vamos a ver bolsas con mayor volatilidad el año 2022. Como he dicho, seguramente la atención a los fundamentales de valor va a ser mucho más importante a la hora de seleccionar valores y seguramente va a haber una mayor diversificación en lugar de esa enorme concentración que antes hemos visto en algunos valores, algunas bolsas y algunos sectores, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que a nuestro juicio, a juicio de Renta 4, el escenario básico va a seguir siendo el mismo, es decir, un escenario en el que la FED y los bancos centrales, aunque quieran, no van a poder poner fin a sus políticas monetarias ultra expansivas de forma abrupta. Pueden querer hacerlo porque la inflación se está disparando, pero realmente van a tener muchas dificultades en hacer movimientos abruptos, movimientos, digamos, muy radicales en los tipos de interés, incluso en la liquidez. Y eso determina que pese a la mayor volatilidad y pese al menor retorno esperable, la empresa y la renta variable siguen siendo para el año 2022 el activo invertible de referencia, el activo que realmente es potencialmente mayor generador de valor en el próximo año 2022 y seguramente en los próximos años, en los años sucesivos, ¿no? Años que a nuestro juicio van a seguir dominados por un escenario de represión financiera, es decir, tipo de interés muy bajos por mucho control sobre ellos de los bancos centrales y además con una inflación mayor. Todo ello, como digo, determina un escenario algo diferente. Vamos a ver dónde llegamos con este nuevo escenario, pero parece apuntarse, como digo, a un escenario un poco distinto que, como digo, luego se expondrá con mayor amplitud en el informe de estrategia para el 2022 elaborado por nuestro equipo de análisis. Bueno, quiero terminar con algo que he venido repitiendo en los últimos años en esta presentación de estrategia, y es que una estrategia, un plan de estrategia, no es un ejercicio de adivinación, no es sacar la bola de cristal y decir esto es lo que va a pasar. Una estrategia es una definición de escenarios y sobre todo de un escenario central. Partimos de elaborar un escenario central, pero sabemos que ese escenario central está sujeto a los cambios o a las adaptaciones que determinen las circunstancias. Me gusta repetir aquella frase de Napoleón que decía ninguna estrategia resiste los 10 primeros minutos de combate, de lo que es luego el combate real, pero hay que entrar en el combate con una estrategia y con un plan. Bueno, en las inversiones pasa lo mismo. Tenemos que tener un escenario central, tenemos que tenerlo en base a unos análisis y a unos fundamentales, pero luego los planes se adaptan a las circunstancias y se van de alguna manera, como digo, adaptando a lo que nos pueda deparar la economía y los mercados en este año 2022. Y esto, que es verdad siempre, lo es mucho más hoy en el mundo post-COVID. Bueno, a mí me gustaría ya terminar mi intervención con esa idea, que es la que me gustaría dejarles, y con ello os doy la palabra a Natalia y a César para que expongan el informe de estrategia. Bien, gracias Juan Carlos. Bienvenidos todos. Este es el segundo año que hacemos la presentación de estrategia anual también para vosotros desde Latinoamérica, y queremos compartir un año más cuál es, como dice Juan Carlos, nuestro escenario central. Hablaremos también brevemente de los alternativos que siempre hay que contemplar, pero sobre todo intentando enfocar el escenario macro en el que nos vamos a mover de crecimiento, inflación y políticas monetarias, de beneficios empresariales y por derivada cuál es nuestro asset allocation, dónde invertir
invertiríamos de cara al 2022. Y como siempre empezamos intentando reflejar en la portada de nuestra estrategia cuál es nuestra idea de cara al nuevo año. Y aquí se ve muy bien aquello de lo que ha hablado el presidente. Tenemos una idea en general de normalización. Yo hablaría de 2022 como el año de la normalización del crecimiento, la normalización de los beneficios empresariales y la normalización de las políticas monetarias. Nuestra idea de fondo sigue siendo que hay que estar sobreponderados en renta variable, puesto que, como bien comentaba Juan Carlos, no hay ahora mismo activo sin riesgo. Lo que intentamos reflejar en este globo es una bolsa alcista, pero también podéis ver que el escenario es de vientos racheados, por decirlo así, y estos vientos racheados lo que vienen a intentar representar es un año de mayor volatilidad. Este año 2021 la volatilidad ha sido muy reducida. Yo creo que el S&P 500 ha dado oportunidades de tan solo el 5% de caída para entrar. En Europa han sido un poco superiores estas caídas del 7-10%, dependiendo de índices, pero sí que pensamos que con ese inicio de retirada que ahora comentaremos de los estímulos monetarios, sobre todo con la Fed a la cabeza, pues sí que vamos a tener bastante más volatilidad en el año. Y aún con todo y aún a pesar de ser positivos con el crecimiento económico, aunque más normalizado, de beneficios empresariales y con las bolsas, sí que creemos que hay una serie de lastres que tenemos aquí dibujados. El primero sería el coronavirus, ahora hablaremos un poco del tema de la pandemia. El segundo serían los niveles de inflación, lógicamente, que tanto están condicionando las políticas monetarias de los principales bancos centrales, y por derivada hemos dibujado aquí la Fed. Podríamos haber dibujado otro banco central, pero en la medida en que la Fed es la que va llevando el liderazgo en la normalización monetaria en las economías desarrolladas, dejando a un lado las emergentes, que es verdad que algunas ya han tenido que ir elevando sus tasas de interés. Y luego el otro lastre, que no es nuevo, sino que es incrementado, están máximos históricos, la deuda global. Ya la teníamos en niveles muy elevados, y luego, para hacer frente al COVID, pues todos sabemos que los gobiernos se han visto obligados a intensificar sus estímulos fiscales, y eso ha derivado en una mayor deuda. Partiendo de aquí, vamos a ir viendo cuál es nuestro escenario base y cuál es nuestro escenario de partida en los mercados, no solo escenario base a nivel macro. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza muy claro la fortísima caída que hubo con el estallido de la pandemia en la primera parte del 2020, pero también la posterior subida, sobre todo en los índices americanos, no tanto en los europeos, que sobre todo en el caso español se quedó más rezagado, pero la subida muy intensa derivada de dos cosas. Por un lado, bancos centrales bajando tipos a mínimos históricos y haciendo quantitative easing, etcétera, etcétera. Y por otro lado, políticas fiscales, como os comentaba hace un momento, muy expansivas. Luego tuvimos, sobre todo en Europa, unos mercados un tanto más laterales. En Estados Unidos siguieron al alza, hasta que en 9 de noviembre de 2020, conseguimos la primera vacuna. La primera vacuna que al final lo que permitió fue ver una luz al final del túnel y percibir que sí que íbamos a ver una recuperación de las economías. A partir de ahí, bueno, el comportamiento de las bolsas ha sido bastante positivo, en unos casos más que en otros, si bien ahora justo las últimas semanas, a partir del 26 de noviembre, que fue cuando tuvimos la primera noticia de la variante Omicron, bueno, pues hemos visto ciertas caídas, pero en principio bastante limitadas. Ahora hablaremos también de Omicron. Y como os comentaba, año 2022, año de normalización del crecimiento. ¿Por qué hablo de normalización del crecimiento? Bueno, pues porque en 2021 hemos tenido un año de muy fuerte crecimiento, también porque nuestra base de comparación, que era 2020, en pleno gran confinamiento global, pues era muy baja. Entonces, los crecimientos, tanto del PIB como de los beneficios empresariales, han sido muy sustanciales,
fundamentalmente porque comparaban con una gran caída. ¿Qué ocurre de cara a 2022? Bueno, vamos a ver una moderación del ritmo de crecimiento, pero todavía vamos a estar ante un crecimiento por encima del potencial. Los apoyos siguen siendo prácticamente los mismos en mayor o menor medida que en años anteriores. Por un lado, tenemos el mantenimiento de unas favorables condiciones financieras, aún a pesar de que los bancos centrales empiecen a retirar estímulos. Ahora entraremos en eso. Políticas fiscales, evidentemente, no van, estoy hablando a nivel global, luego a nivel geográfico habría que distinguir. Las políticas fiscales no van a tener un impacto tan positivo como en años anteriores, porque ahí sí que hubo que adoptar medidas extraordinarias para una situación claramente extraordinaria, como ha sido el estallido de la pandemia, pero sí que van a seguir aportando al crecimiento. Creemos que más de forma creciente, o quien tomará el relevo en este caso podría ser Europa, con los fondos de reconstrucción europea, lo que llamamos el Next Generation. Y estos apoyos no quitan que existan riesgos, y riesgos que ahora repasaremos los más importantes. El principal, uno de los principales, es una inflación persistentemente alta que lleve a los bancos centrales a tener que retirar los estímulos demasiado rápido y a romper ese esquema de condiciones financieras favorables. Los dos riesgos principales para el crecimiento son cuellos de botella y rebrotes del COVID, nuevas olas, nuevas variantes. Y luego, por supuesto, tenemos a China, ¿no? China, que ha sido, bueno, como podéis ver aquí, ¿no? Fue el que primero entró en pandemia, el que primero se recuperó de pandemia, y bueno, pues sigue siendo una economía muy, muy relevante, sobre todo para Latinoamérica, porque China es la gran demandante de materias primas, ¿no? Luego hablaremos un poco de materias primas. Sería preocupante que se desacelerase de forma excesiva, aunque ahí yo sí que quiero destacar que hace una semana, 10 días, bajaron el coeficiente del requerimiento de reservas, es decir, inyectando estímulo monetario al mercado, y el viernes pasado mismo en China vinieron a decir que lo que buscaban de cara a 2022 era estabilidad, y el mercado lo ha interpretado como que si son necesarios más estímulos fiscales por parte de China para mantener unos ritmos de crecimiento lo suficientemente altos, pues que los va a aplicar, lo va a materializar, y eso es positivo para el ciclo económico global, y es positivo en concreto, yo creo, que para economías como la latinoamericana. A ver, yo creo que se ha hablado muchísimo este año de esta inflación. La parte de inflación la compartimos, porque es cierto que en el corto plazo, y ahora lo veremos en gráficos, la inflación ha estado en niveles muy elevados, incluso más, y de forma persistentemente más alta en el tiempo de lo que se pensaba inicialmente. Pero dicho eso, la parte de esta inflación, la primera parte, no la de inflación, sino la de estancamiento, no la compartimos. De momento, lo que nos dicen los indicadores más adelantados de ciclo, aquí tenéis los PMIs, que son encuestas que se hacen a empresarios, tanto del sector manufacturero como del sector servicios. A 6 meses vista, ¿cómo ves la situación? Les preguntan por producción, exportaciones, empleo, bueno, precios. Y en general, yo diría, en general no, todos están por encima de 50. 50 es la división, el límite que divide expansión por arriba de 50 de contracción. Es cierto que unas economías aguantan mejor que otras, pero sobre todo la americana en este caso, y es cierto que hay riesgos. Sector manufacturero fundamentalmente, cuellos de botella, crisis energética, y en el caso de servicios, el tema de las restricciones a la movilidad, que en algunos países pues, son más intensas que en otras, pero que ahora veremos es una de las principales claves, ¿no? Que no haya restricciones a la movilidad significativas que pongan en tela de juicio este escenario que estamos describiendo de recuperación económica. Pero antes de entrar en el tema de las restricciones relacionadas con las nuevas olas de COVID, vamos a hablar de un primer riesgo para el crecimiento, que son los dos principales riesgos, como os comentaba, cuellos de botella y COVID. Yo creo que el tema de cuellos de botella es otro tema que
del que hemos estado hablando muchísimos meses ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues básicamente que se nos ha juntado un fortísimo incremento de demanda post-COVID, sobre todo en bienes, frente a una oferta limitada, o bien por restricciones COVID o por una previa infrainversión, pues por ejemplo en el caso de los semiconductores, y han tenido un impacto muy relevante, pues por ejemplo en el sector transporte. Mirad aquí en el gráfico del Baltic Dry Index, el coste de los fletes ha multiplicado por 5. El coste del transporte. Esto al final tiene un efecto derivado en los niveles de inflación clarísimo. Sí que es cierto que el mercado está esperando una moderación, sobre todo en la segunda mitad de 2022, de la mano de que ya no haya tanta demanda de bienes, sino que esa demanda se traslade más a servicios, que haya una reducción de restricciones COVID a medida que se vaya controlando la pandemia y se vaya convirtiendo más en algo más endémico que pandémico, y también ante un aumento de la oferta de transporte, ¿no?, previsto para 2023. Y luego hay otros cuellos de botella, pues en semiconductores, que puede que tarden algo más de tiempo en solucionarse, pero que esperamos que hacia finales del año que viene lo hagan. Materias primas, hemos visto bastante presión al alza. Algo podría moderarse esa presión, igual que, hablando en términos generales, materias primas ha sido un gran año 2021. 2022, bueno, pues podría ser un poquito más moderado, pues básicamente porque China se desacelera, porque se va a recuperar algo de oferta, pero sí que pensamos que de fondo sigue habiendo un entorno positivo para las materias primas. Y luego mercados laborales como el americano, que hemos visto en algunas ocasiones escasez de trabajadores en determinados sectores. La cuestión es cuánto duran estos cuellos de botella, porque los cuellos de botella al final nos afectan tanto a crecimiento, a la baja, como a inflación, al alza, si esos mayores costes de producción se trasladan al precio de venta final. Entonces aquí, bueno, esto es una encuesta de la Fed de Dallas a empresarios en 3 momentos, junio, septiembre, noviembre. En junio, solo un 13% de los encuestados decían que los cuellos de botella iban a durar más de un año. En septiembre, esa cifra ya había subido al 25%. ¿Y por qué es importante cuánto duren los cuellos de botella? Pues porque cuanto más se prolonguen en el tiempo, más daño van a hacer en términos de crecimiento e inflación. Hay un estudio del Eurostat que asume que esos cuellos de botella se extienden hasta finales del 22 y estima un impacto en crecimiento pues entre 0,8 más o menos puntos porcentuales en Estados Unidos y eurozona. Y en inflación el impacto en Europa sería bastante limitado porque no hay tanta capacidad de fijación de precios, y en Estados Unidos más elevado. Esto lo pongo aquí porque es importante tanto a nivel crecimiento como que la inflación se vaya más de lo esperado y no nos permita lo que ahora os voy a contar, que es una salida gradual de las políticas monetarias ultra expansivas. Os comentaba que había dos factores de riesgo principales sobre el crecimiento. Uno, los cuellos de botella, y el otro es el riesgo COVID. Seguimos con nuevas olas, seguimos con una nueva variante. Aquí en Europa pues hemos tenido en las últimas semanas una serie de restricciones adicionales, mayores en algunos países, menores en otras. Aquí tenéis un gráfico del índice de severidad de las restricciones, pues podéis ver que sí que ha aumentado ese grado de restricción a la movilidad en países como Austria, como Alemania, y en cambio en otros pues la verdad es que se ha mantenido bastante contenido. Aquí, ¿cuál es la clave? La clave fundamental es que el vínculo que existe entre número de contagios y número de hospitalizaciones, sobre todo en UCIs o en número de fallecimientos, que ese vínculo que se ha debilitado mucho se mantenga débil. ¿Por qué? Pues básicamente porque si conseguimos que ese número de contagios elevado no se traslade, igual que en las primeras olas, a un elevado número de hospitalizaciones y de fallecimientos, vamos a evitar la presión hospitalaria. Y si se evita la presión hospitalaria, evitamos que los gobiernos tengan que adoptar restricciones a la movilidad muy significativas que, como digo, cuestionen esa recuperación de la actividad económica. Aquí podéis ver entonces estos gráficos, al final lo que te están diciendo es que los casos diarios aumentan mucho de contagios, pero en cambio las muertes diarias y en hospitalizaciones sería lo mismo, pues apenas hay incidencia.
¿Y Omicron? ¿Qué pasa con Omicron? Pues de Omicron sabemos poco porque es algo muy reciente, parece que es mucho más transmisible de todo, de esto hemos leído todos, pero a la vez que es mucho más transmisible, parece que cursa leve, yo no soy científica evidentemente, pero lo que sabemos nos confirma esa idea de que por muchos contagios que haya, no hay muchas hospitalizaciones ni muchas muertes, entonces eso permitiría, como os vuelvo a decir, pues evitar esas restricciones a la movilidad. Una movilidad que de momento se mantiene en niveles elevados. Eso es positivo para la actividad económica y sobre todo para el sector servicios, que en muchas economías supone gran parte del PIB. Así que, bueno, vamos a ver si somos capaces de mantener ese vínculo debilitado y no nos viene a cuestionar las nuevas olas o las nuevas variantes el ritmo de crecimiento económico. Sí que es previsible, evidentemente, que tengamos algún trimestre, sobre todo en Europa, que es donde más restricciones se han adoptado, pues probablemente el cuarto trimestre del 21 y el primer trimestre del 22 sean algo más débiles, pero yo creo que el fondo del crecimiento económico europeo yo creo que sigue siendo bueno. Bien. Una pequeña pincelada a España, una pequeña pincelada a Latinoamérica y seguimos con inflación. Bueno, vamos a ver, España estamos a la cola de la recuperación económica, somos totalmente conscientes, cerca de un 6-7% todavía por debajo de los niveles pre-COVID, que no recuperaremos probablemente hasta principios del 23, hasta el primer trimestre del 23. ¿Por qué estamos a la cola de la recuperación europea? Que eso se ve claramente aquí. Estos somos nosotros, los que más caímos y los que peor recuperamos. Bueno, tenemos un tema claro de estructura productiva. Tenemos un 12% del PIB es turismo, 13% comercio, 6% hostelería. Esto en una situación con restricciones a la movilidad, con nuevas olas, es complicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que de cara a 2022, si veis cualquiera de las estimaciones de los principales organismos internacionales, aquí tenéis AFI y aquí tenéis la Comisión Europea, veis cómo destaca España como el país de mayor crecimiento. Y esto se basa lógicamente en un catch-up, ¿no? de esa pérdida previa que teníamos, que lo hemos hecho peor. Debería apoyarnos el ahorro acumulado al consumo privado, los fondos europeos a la inversión y el turismo, si se va normalizando la situación sanitaria, también al componente de exportaciones. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con Latinoamérica? Latinoamérica, que a nosotros lógicamente también nos importa mucho porque tenemos mucha exposición como economía, como bolsa, como compañías españolas, ¿no? A la economía latinoamericana. Bueno, pues yo creo que este es un gráfico que refleja bastante bien cómo se ha roto la correlación que existía casi perfecta en los años anteriores entre, por ejemplo, commodities y divisas emergentes. Es verdad que las divisas emergentes han estado afectadas, lógicamente, también por todas las políticas expansivas, pero yo creo que la gran divergencia entre commodities al alza y divisas, mucho ruido político. Lo comentaba Juan Carlos antes y yo creo que realmente el ruido político es lo que te impide capitalizar la mejora de las materias primas o la mejora en general de otros aspectos, ¿no? de las economías. Entonces, yo creo que como en todo hay apoyos y riesgos. Si miramos a Latinoamérica, como apoyos claros, yo creo que está la continuidad que hemos comentado del crecimiento económico global por encima de potencial, la solidez de las materias primas, aunque no crezcan en tanta cuantía o tan fuerte como en 2021, con el margen de estímulo adicional en China que os comentaba, la progresiva reducción del riesgo político, que podría servir de catalizador, esto lo comentaba también el presidente, al final, bueno, pues ese margen para sorpresas positivas, ¿no? Ante el elevado pesimismo, allí las tires, todos somos conscientes de que ha habido
un muy fuerte repunte, que las valoraciones están bajas y en ese contexto pues es cierto que cualquier noticia positiva pues podría servir de catalizador. Y luego hay otro tema que a medio plazo, no a corto plazo, porque yo creo que a corto plazo el dólar va a seguir fuerte, pero a medio plazo el dólar debería tender a depreciarse y aliviar la carga de la deuda. Es cierto que existen ruidos políticos con todos los procesos electorales que hay en marcha y de cara a 2022. Es cierto que la economía se va a moderar en 2022 después de un fuerte 2021, pero como decía Juan Carlos, en la zona andina pues creciendo por encima del potencial, y es lógica la moderación porque también las políticas expansivas que se han estado aplicando en los últimos años pues no son sostenibles porque tienes que frenar la política monetaria expansiva porque tienes subidas de inflación y por otro lado en determinadas economías latinoamericanas, pues igual que ocurre aquí, pues hay niveles de deuda elevados que impide darle mucho más a la máquina del estímulo fiscal. Y los otros riesgos comentados, bueno, la mayor desaceleración en China, que creemos que es controlable, la desigualdad social intensificada y el tapering acelerado de la Fed. Eso sí que sería un riesgo, aunque como veremos ahora, creemos que ese tapering y esa retirada de estímulos monetarios va a ser gradual. ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos que va a ser gradual? Bueno, porque somos conscientes de que la inflación es elevada a corto plazo. Hemos tenido una inflación totalmente disparada en 2021 porque se nos han combinado las dos cosas que comentábamos en los cuellos de botella. Sólida demanda por la reapertura económica post-COVID y luego los problemas de oferta, los cuellos de botella, el shock energético, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es previsible que haga la inflación? Pues en el corto plazo se va a mantener elevada. Estamos hablando de 7% en Estados Unidos, cerca del 5% en Europa, 4 y pico. Entonces, a corto plazo se va a mantener elevada, pero a medio plazo sí que consideramos que debería tender a moderarse. ¿Por qué? Yo aquí citaría 3 puntos. Uno es el tema de los precios energéticos, que nos ha afectado de forma muy negativa la inflación. A medida que aumente la oferta, a medida que se reduzca la demanda, sobre todo pasada la época invernal, y a medida que se normalicen los inventarios, deberíamos ver una cierta mayor racionalidad en los precios energéticos. Los cuellos de botella, como os he comentado antes, pensamos que van a ir remitiendo a largo plazo. Ese es otro foco de tensión importante para la inflación que se podría solucionar. Y luego tendremos la desaparición de los efectos base. Ya no vamos a estar comparando reapertura con confinamiento, que eso evidentemente te genera una presión sobre los precios importante. Ahora bien, los precios, la inflación se va a moderar siempre y cuando, porque aquí hay una coletilla, siempre y cuando no haya efectos de segunda ronda, ¿vale? Sobre todo entendidos como una espiral, precios, salarios, precios. A ver, ahí en ese sentido creemos que hay más riesgo en Estados Unidos, no decimos que vaya a haber una espiral riesgos-salarios, pero sí que hay más tensión en los salarios en Estados Unidos, creciendo a cerca del 4%, y en cambio la eurozona pues está bastante controlada, también porque los mercados laborales son muy distintos. Allí el mercado laboral está bastante más tensionado que en el caso europeo. Y luego lo que sí que seguimos pensando es que, a pesar de que la inflación está claro que llevamos un año de inflación muy alta y que va a seguir así en el corto plazo, siguen existiendo factores estructurales deflacionarios, pues como es la automatización, la globalización, la demografía. Creemos que eso está ahí y que no ha desaparecido. Si veis cualquier gráfico de expectativas de inflación, sí que está claro que se ve una subida muy fuerte, ¿no? Desde la pandemia, donde cayeron con fuerza. Evidentemente estábamos en un gran confinamiento global, pero yo creo que aquí dos cosas importantes. Estos son los break-evens de inflación en Estados Unidos. Abajo tenéis los de más largo plazo, 30 años, 10 años, que veis que están muy bien controlados. Sí, yo diría muy bien, iba a decir bastante bien, pero no, muy bien controlados, ¿no? En tasas coherentes con estabilidad de precios, tal y como la entienden los bancos centrales, en torno al 2%. Los que están muy altos pues son los de corto plazo, los de un año, lo cual te lleva a la idea de que el mercado sí que se cree que la inflación se va a moderar
en el medio plazo. Y se lo cree más en Europa, sobre todo en Europa, y en Estados Unidos también está contenida el break-even de inflación a 10 años en niveles más altos. Cuento esto porque esto tiene implicaciones para las políticas monetarias. Entonces, todo esto lo que nos lleva a pensar es que la inflación se va a ir moderando, va a tardar un poquito más en Estados Unidos, tenemos en niveles, pues eso, cercanos al 7% ya, y bueno, yo creo que a finales del 22 todavía andará por encima del 3%. Su objetivo, recordad que es un 2% a lo largo del tiempo. En la eurozona, por esa menor presión en el mercado de trabajo, yo creo que van a bajar más rápido los precios y probablemente a finales de año 2022 ya tengamos la inflación por debajo del 2% objetivo del Banco Central Europeo. Y eso es lo que va a determinar distintos ritmos de salida de los bancos centrales, porque salir van a salir. Cuando digo esto quiero decir, los estímulos monetarios se van a ir retirando porque ya no estamos en la situación extraordinaria que justifica unas políticas monetarias con tipos cero, compras de deuda continuas, no. Lo que sí que es cierto es que esa salida va a ser muy gradual. Va a ser muy gradual y eso va a permitir que las condiciones financieras sigan siendo favorables y lo que hay que tener en cuenta siempre que hablamos de que los bancos centrales van a ir retirando liquidez es que el tamaño de los balances, que es esta línea de fondo que veis, va a seguir creciendo. Lo que se va a reducir es el ritmo de incremento, que es esta otra línea, con lo cual la liquidez va a seguir siendo abundante, menos que en el pasado, está claro, pero va a seguir siendo abundante. ¿Y por qué, vuelvo atrás, va a ser esa retirada de estímulos gradual y no debería afectar a las bolsas de forma excesiva e incluso podría pues, continuar apoyando, ¿no? Que es nuestra idea? Bueno, en primer lugar, por la moderación de la inflación a medio plazo que esperamos. En segundo lugar, porque persisten riesgos sobre el crecimiento. Y en tercer lugar, y muy importante, uno de los lastres que dibujábamos en la portada en nuestro globo era la deuda. La deuda está en máximos históricos, fijaos, tanto en términos absolutos a nivel global, esto es, no es en términos absolutos, es en porcentaje del PIB, ¿vale? Por segmentos, y aquí a la derecha tenemos mercados desarrollados y emergentes también como porcentaje del PIB en máximos históricos. Esta situación, esta acumulación de deuda impide una salida rápida de las políticas monetarias ultra expansivas, como comentaba Juan Carlos. Es necesario que se mantenga una cierta complicidad entre políticas monetarias y fiscales. No digo que los bancos centrales tengan que seguir comprando todo lo que emiten los gobiernos, porque en el caso de Estados Unidos claramente ya no lo va a ser. En Europa prácticamente de cara al año que viene, entre lo que compra el BCE, va a seguir comprando el BCE aunque reduzca. Y lo que van a emitir los gobiernos, pues sí que más o menos se seguirá comprando todo, ¿no? Pero sí que pensamos que en este entorno de tan elevada deuda y tanta necesidad de financiación, pues las políticas monetarias, ya digo, no pueden darse una vuelta radical, ni mucho menos. Va a ser muy lenta. ¿Y quién va a poder por delante? Pues la FED, claramente. La FED tiene más crecimiento, la FED tiene más inflación. Cuando digo la FED, digo Estados Unidos. Y bueno, hay que mantener también un poco la credibilidad, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad de la inflación a medio plazo. Hoy precisamente tenemos reunión de la Reserva Federal. Y ahí la verdad es que teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento e inflación, incluso podríamos ver algo de alza en las previsiones de inflación, porque está, si recordáis, a Jerome Powell le quitó el apellido a la inflación de transitoria y entonces creemos que eso se va a reflejar probablemente en una revisión al alza de las previsiones de inflación hoy. Pero lo más importante para el mercado es qué van a hacer con el tapering y qué van a hacer con las subidas de tipos, ¿no? Sabéis que el tapering, la reducción de las compras mensuales de deuda empezó en noviembre, el pasado mes, y ahora la cuestión es si mantienen el mismo ritmo de retirada de deuda o, por el contrario, lo aceleran ante un
pues un empleo que se va aproximando poco a poco al pleno empleo, que es su segundo objetivo, y una inflación que está alta. El mercado está descontando que puede haber cierta aceleración. Eso podría acercar en el tiempo la primera subida de tipos. Nosotros tenemos aquí marcado tercer trimestre del 22 como primera subida de tipos. Si hoy la Fed dice que acelera el tapering, terminará antes con sus compras de deuda. Aún así, seguirá teniendo un balance de 9 billones de dólares, eso es un balance muy elevado, y sí que podría adelantar en el tiempo la subida de tipos de interés. Pues la primera, que igual en vez de ser en el tercer trimestre, pues que sean a mediados de año, en junio. Bueno, hoy veremos a ver qué nos cuenta la Fed. Nosotros en principio tenemos 2 subidas para el 2022 y otras 2 en 2023. Vamos a ver hoy el dot plot, donde piensan los miembros de la Fed que van a estar los tipos de interés al final de cada año, que si veis, en las dos últimas reuniones, tenemos la de junio en rojo, la de septiembre en azul, lo que ha hecho el dot plot es irse desplazando para arriba, pero yo creo que lo más importante es esto, que el nivel de llegada de los tipos de interés no cambia, es un 2,5%, un 2,5% que el mercado realmente no piensa que vayamos a llegar allí, piensa más en un 1,5, un 1,75, y bueno, yo creo que esto es lo importante porque esto es lo que te permite saber que los tipos de interés o tener la intuición de que los tipos de interés no van a subir demasiado. Así que vamos a ver qué hace hoy la Fed. Y mañana tenemos Banco Central Europeo. Entonces, Banco Central Europeo, como os decía, pues probablemente con las restricciones que se están adoptando en Europa, pues sí que tengamos un cuarto trimestre de este año un poquito más débil. Puede haber mañana una revisión a la baja de las previsiones de PIB, pero la base de crecimiento, repito, yo creo que es sólida a medio plazo. Y luego la inflación probablemente también la revisen al alza, porque es que las previsiones de inflación que tienen, pues ya veis, para 2021 no son muy altas, 2,2%, pero yo creo que lo más importante aquí a observar es que en los años siguientes y sobre todo en el largo plazo esté por debajo de ese 2% objetivo del Banco Central Europeo, porque eso es precisamente lo que va a permitir que la política monetaria del Banco Central Europeo vaya como más rezagada, más tranquila, con una elevada flexibilidad en lo que es el quantitative easing. Aquí tenemos un programa que le llamamos PEP, plan de compra de deuda contra la pandemia, que va a finalizar, son estas líneas rojas, en marzo del 22, y teníamos un programa previo, el APP, que bueno, probablemente cuando acabe el PEP, pues se incremente el APP en cierta medida para evitar una subida demasiado rápida de los costes de financiación. Entonces yo creo que el Banco Central Europeo va a dejar, o sea, va a ir retirando poquito a poco, porque también la situación de relativamente sólido crecimiento, alta inflación a corto plazo, justifica ir retirando esas condiciones extraordinariamente acomodaticias, pero aún con todo, yo creo que va a mantener la flexibilidad por lo que pueda pasar de cara a futuro. Lo que sí que no vemos es subidas de tipos en Europa en 2022. Creemos que la primera, con la información de la que disponemos hasta el momento, llegaría a finales del 23 y que los niveles de llegada en 2024-2025 no serían más altos del 1%. Esta es la represión financiera de la que hablaba Juan Carlos y en la que es tan difícil encontrar una alternativa como ahorrador, ¿no? Y que te obliga realmente a convertirte en inversor. Entonces, dicho esto, pues evidentemente invertir en deuda pública no nos parece una buena idea. Creemos que las TIRES van a repuntar, tampoco excesivamente, pero sí que van a repuntar por el buen ritmo de crecimiento y la progresiva retirada de estímulos. Y el repunte, bueno, debería ser moderado por los riesgos que tenéis ahí y que ya hemos citado. Bueno, en el caso español e italiano, bueno, cierto repunte de spreads. El tema de las políticas fiscales que os comentaba antes, después de hablar mucho de políticas monetarias, simplemente tener en cuenta que al final, sobre todo, han sido, quitando Japón, ha sido Estados Unidos la gran protagonista de los estímulos fiscales en los últimos años. La Unión Europea se ha quedado algo más rezagada. En cambio, y sobre todo, mirad aquí, bueno, en 2020 y en 2021. En cambio, de cara al periodo 2022-25, y esto está de hecho como porcentaje del PIB, se espera que se modere mucho la política fiscal expansiva en Estados Unidos. Todos estos planes que están ya aprobados o en aprobación, daros cuenta que son para 10 años, con lo cual no es el impacto en un solo año. Y en cambio, quien se piensa que puede tomar el relevo es Europa con el Next Generation, ¿no? El Fondo de Recuperación Europea beneficiaría sobre todo a los periféricos y lo único que queda es que se utilice bien ese plan.
se utilice de forma eficiente para incrementar el crecimiento potencial de las economías y no para gasto improductivo. Y bien, vista toda esta parte macro, vamos a tocar muy brevemente el tema microeconómico, los beneficios empresariales, para ver cuál es nuestra posición en este sentido y pasamos directamente al asset allocation. Bien, os comentaba al principio que 2022 iba a ser el año de la normalización del ritmo de crecimiento, de la normalización de los beneficios empresariales. ¿Por qué lo digo? Lo digo fundamentalmente, aquí a la izquierda tenéis, a la derecha vuestra tenéis, no. A este lado. Bien, aquí tenéis el Eurostoxx con subidas de crecimientos de beneficios en 2021, fijaos, del 70%. En el SP500 del 45%. ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente a la base de comparación. Los resultados europeos cayeron casi un 28% en 2020 y un 11% en Estados Unidos. Entonces tienes una base de comparación tan favorable que tus beneficios suben mucho. ¿Qué ocurre? Que de cara a 2022 ya la comparativa va a ser mucho más homogénea. Vas a tener una economía bastante más comparable, ¿no? Entonces ahí los crecimientos de beneficios ya se deberían ir más al doble dígito, llegando al 10%, un poquito por debajo, 7%, 9%. Esa es la idea. Todas estas revisiones al alza que se han producido desde finales de 2020 en resultados empresariales ya se van frenando. ¿Y por qué se van frenando? Pues básicamente se van frenando por el riesgo que existe sobre los márgenes empresariales. ¿Y por qué existe ese riesgo? Bueno, pues en un momento de elevado incremento de precio de los insumos, pues hemos hablado de transporte, materias primas, de algunos mercados laborales, salarios, bueno, pues evidentemente eso como empresa te presiona los márgenes. Aún así, todo el temor que había de que los márgenes se resintiesen por esta inflación de costes de producción, en el tercer trimestre, que son los últimos resultados que hemos tenido, no se ha visto, hablo a nivel general, no vamos compañía por compañía, pero en términos generales, fijaos dónde están los márgenes en Estados Unidos, máximos históricos, dónde están los márgenes en Europa. No están en máximos históricos, pero han recuperado muy significativamente desde los mínimos de la pandemia. Y eso es sobre todo porque hay un buen punto de partida. En general, las empresas han hecho un ejercicio, yo creo que muy inteligente y muy esforzado y muy bueno de recortar costes de estructura. Entonces, eso les permite afrontar la continuidad de la recuperación pues desde un punto de partida pues mucho más favorable, ¿no? Con un positivo apalancamiento operativo. Aquí el riesgo principal es que persistan los incrementos de costes de producción y clave para la sostenibilidad de los márgenes, evidentemente, es que la empresa pueda trasladar esos mayores costes, a los niveles, a los precios de venta. Y ya metiéndonos en Asset Allocation, bueno, todos sabemos cuál ha sido la evolución reciente de los mercados, sabemos que 2020 fue la subida más rápida del último siglo, también la caída había sido espectacular con el estallido del COVID. Las subidas han continuado en 2021, en Estados Unidos prácticamente no ha habido oportunidad de entrada, como os comentaba antes, apenas caídas del 5%. Algo mayores en Europa, pero vamos, quien dice mayores dice 7, 8, 10%, ¿no? A lo largo del año que nos haya permitido alguna entrada. Y esto es lo que os comentaba que tanto Juan Carlos como yo, como Renta 4 en general, ¿no? Pensamos que va a haber más volatilidad en 2022 y va a haber más oportunidades, ¿no? El entorno en el que definimos el asset allocation es de represión financiera. La rentabilidad escasea, deuda con rentabilidad negativa son 14 billones de dólares a nivel global. La deuda no te da
o prácticamente no te da. Hay curvas de tipos que hasta el 30 años, como la alemana, están en negativo. Bueno, es complicado, ¿no?, rentabilizar el dinero como ahorrador. Y entonces, en este contexto, nuestra idea sigue siendo que hay que sobreponderar renta variable frente a renta fija. Los apoyos, yo creo que los hemos ido desgranando a lo largo de la presentación. Sí que añadiría una atractiva valoración relativa a la deuda pública y al crédito, en este contexto que hemos descrito de represión financiera, y básicamente flujos buscando rentabilidad. El TINA, el no hay alternativa. Si eso lo ponemos en el escenario que hemos descrito de recuperación económica, de beneficios empresariales, de que los bancos van a salir gradualmente, cierto apoyo de políticas fiscales, a lo que se suma también movimientos corporativos, que hemos visto varios y además con buenas primas, y también una buena retribución al accionista, tanto vía rentabilidad por dividendo como recompras de acciones, yo creo que son apoyos importantes para la renta variable. No quita que haya riesgos, que hay que vigilar. Esos riesgos son los que nos van a permitir esas entradas, ¿no?, esos vientos racheados que nos movían el globo del principio, que nos van a permitir, pues, ir encontrando mejores puntos de compra en distintos momentos del año, ¿no? Y básicamente son los asociados a inflación, COVID, esta inflación en el peor de los casos, que no se utilicen bien los fondos de recuperación, riesgos políticos, hemos comentado antes en Latinoamérica, pero también tenemos elecciones aquí en Italia, en Francia, tenemos las midterm en Estados Unidos. Y luego también hay un tema de que las valoraciones absolutas son exigentes. Las relativas a la renta fija no, pero las absolutas sí que son un tanto exigentes, sobre todo en Estados Unidos. Lo llevan siendo bastante tiempo, pero lo siguen siendo. Aquí tenéis en gris los PERs, el PER del SP500 en niveles fijados de 20,5, y esta raya punteada gris es su promedio histórico. Bueno, pues se están pagando PERs sustancialmente superiores a la historia, sobre todo en Estados Unidos. Si miráis Europa, no está tan lejos de su promedio histórico, y desde nuestro punto de vista, eso es uno de los apoyos de nuestra preferencia por Europa frente a Estados Unidos. En este gráfico lo veis mejor. Esto es un relativo del PER americano frente al PER europeo, y estamos en niveles que, bueno, que no veíamos más allá del estallido del COVID, pues de 2011. Entonces, bueno, creemos que esto es algo que se puede ir revirtiendo en cierta medida. Y como os decía, las valoraciones absolutas en Europa no tan exigentes, en Estados Unidos más, pero sobre todo las valoraciones relativas, y sobre todo en Europa, son muy atractivas. Aquí tenéis una comparativa de la rentabilidad por dividendo del Eurostoxx contra la TIR del Bund, del bono alemán a 10 años. Bueno, veis que el diferencial a favor de la renta variable, y eso teniendo en cuenta que solo tiene en cuenta rentabilidad por dividendo, no tiene en cuenta el potencial de apreciación de las cotizaciones. Bueno, yo creo que deja de manifiesto que la renta variable sigue siendo la opción de inversión que tiene mejor rentabilidad-riesgo. Y ya acabando, y a propósito de la liquidez, y lo digo más que nada por los miedos que hay, ¿no?, de retirada de los estímulos monetarios. A ver, hay una... si veis, desde el año 2009 tenemos este gráfico, hay una clarísima correlación entre la oferta monetaria global de los bancos centrales, y por otro lado tenemos un índice global de renta variable. Hay una correlación cuasi perfecta, diría yo. Bueno, tienes las caídas del COVID, pero desde luego están íntimamente ligados. El miedo que hay en determinados inversores es que cuando empiezan a retirar liquidez los bancos centrales, las bolsas se caigan. Bueno, yo ahí diría, y volvería al gráfico, no quiero ser pesada, pero los balances de los bancos centrales siguen subiendo. Lo que se reduce es el ritmo de incremento. Entonces, yo creo que siempre y cuando la política monetaria siga siendo lo suficientemente expansiva y no afecte de forma importante a las previsiones de crecimiento y beneficios empresariales, yo creo que las bolsas deberían tener un buen comportamiento. Eso sí, con mayor volatilidad. Nuestros vientos racheados que movían el globo hacia la derecha, hemos tenido una volatilidad muy baja, o sea, quitando
quitando pues momentos específicos, ¿no? de la pandemia, pero la verdad es que los niveles de volatilidad son extremadamente bajos. Han sido algo más altos este año en renta fija por la situación, pero en renta variable han sido más bajos. Y sí que pensamos que estos niveles de volatilidad se van a incrementar. Como os decía, a lo largo de 2022 sí que nos van a dar oportunidades de compra. Aquí tenéis en la parte alta de, bueno, la parte alta de la tabla, no, lo que son los barrotes rojos, Burdeos, son las variaciones interanuales. Aquí os he puesto el Eurostoxx, en la presentación que tenéis larga también a vuestra disposición están también el IBEX y el SP500, y entonces lo que veis, esas son las revalorizaciones en el año, y los puntitos amarillos que tenéis aquí abajo son las caídas intraanuales, es decir, las oportunidades de compra que te ha dado el mercado. Pues fijaos, aquí la caída no ha sido muy pronunciada, la máxima del año ha sido un 7%, pero ha acabado subiendo un 15%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mercado pensamos que va a ir dando oportunidades de compra. Y como dice Juan Carlos, no somos adivinos, evidentemente. Intentamos coger todos los factores que afectan al mercado e intentar definir un escenario central en el que basar nuestras inversiones. Ese es nuestro escenario base. Tenemos un escenario positivo y un escenario negativo. Creemos que hay que tenerlo todo en cuenta porque además son muchas las variables que están afectando, pues COVID, cuellos de botella, crecimiento, inflación, política monetaria, bueno, un listado ahí que tenéis enorme y que evidentemente el último caso sería el peor, esto sería esta inflación, lo que tanto teme el mercado, y un escenario positivo pues sería aquel en el que los cuellos de botella se resuelven antes, la inflación baja antes de lo esperado, la normalización de políticas monetarias puede ser más lenta, entonces crece más el ciclo económico global y crecen más los beneficios empresariales. Este sería el escenario más alcista. Entonces, bueno, ya os lo he adelantado, sobreponderar renta variable frente a renta fija, aunque en un entorno de volatilidad creciente por ese inicio de retirada de los estímulos monetarios, apoyos comentados, riesgos comentados, yo creo que de sobra. Geográficamente, también lo hemos hablado, preferencia por Europa frente a Estados Unidos. Hemos hablado de las valoraciones más atractivas, os lo he mostrado en un gráfico. Hemos hablado del apoyo monetario, porque el Banco Central Europeo, aunque vaya retirándose, lo va a hacer mucho más lentamente que la Reserva Federal. Y luego también hay un tema importante de composición de índices, que en el caso europeo pues hay mucho más componente value o ciclo, que en el entorno que os hemos descrito, de que creemos que va a tener continuidad el ciclo, el crecimiento del ciclo económico global, pues creemos que puede ser positivo para la renta variable europea. Un pequeño guiño al dólar. Más que nada, bueno, suele haber bastante interés en el dólar, ha estado muy fuerte, el billete verde ha estado muy fuerte en 2021, mucho tiene que ver que la FED vaya a ser la primera en tensionar su política monetaria y que el crecimiento es mayor allí que aquí, de momento. A corto plazo se podría mantener elevado, pero también es cierto que a medio plazo pensamos que debería tender a depreciarse, pues por esa progresiva reducción del diferencial de crecimiento a favor de Europa frente a Estados Unidos, porque yo no sé si tanto por aceleración de retirada del quantitative easing del BCE, que no lo veo mucho, pero sí que igual porque la Reserva Federal no retire estímulos tan rápido como está pensando el mercado, ya veremos. Y luego por factores de fondo como son el superávit por cuenta corriente en Europa, al alza frente al déficit creciente en Estados Unidos, o también el déficit fiscal elevado en Estados Unidos, ¿no? Que sí que en teoría debería llevar a cierta depreciación del dólar, ¿no? para financiarlo. Pasando muy rápidamente, para que esto no se haga excesivamente rápido, excesivamente largo y dar tiempo a alguna pregunta. Bueno, la documentación la tendréis a vuestra disposición. En Europa estamos en sobreponderar por lo que hemos comentado. En Estados Unidos estamos más neutrales también por valoraciones y por política monetaria. En el caso de España estamos positivos, estamos con un sobreponderar y un potencial que, bueno, igual os parece elevado, es entre el 25-30%, un objetivo 10.700, pero aquí, sinceramente, España ha tenido un comportamiento
muy discreto. Este año pues apenas llevamos una revalorización del 3%, mientras el Eurostoxx lleva un 16%. Y ya no hablo de este año, es que si nos remontamos a 2008 vemos un comportamiento muy diferencial en positivo de Europa frente a España, y creemos que al menos parte de ese peor comportamiento relativo lo podría recuperar el selectivo español, por lo que os he comentado antes de que pensamos que España va a estar a la cabeza de la recuperación, de ritmo de recuperación en 2022, después de haberse quedado rezagada, lógicamente, que nuestros valores que cotizan en nuestro IBEX no son España, son valores muy globalizados que se pueden beneficiar de la recuperación del ciclo económico global. Tenemos un elevado peso del sector bancario que en este escenario que hemos descrito de paulatina normalización de política monetaria lo debería hacer bien y de progresivo aumento de tires. Hemos tenido un año difícil en temas regulatorios, ¿no?, que nos han generado inseguridad jurídica en algunos sectores como el de utilities, que tiene mucho peso también en el selectivo y que ya se ha apaciguado y parece que va a seguir siendo así. Y luego tenemos un componente de turismo importante que, bueno, vamos a ver si somos capaces de que el riesgo sanitario se controle, se mantenga controlado y que aporte también al selectivo español. Bueno, estas son nuestras recomendaciones y precios objetivo. Estas son nuestras carteras de España, pero siendo consciente de que desde Latinoamérica buscáis también una visión más global, os dejo aquí nuestras carteras de España, pero sí que me gustaría terminar con una visión un poco más de renta variable global, de que en qué o cómo invertiríamos, ¿no? Bien, aquí creemos que una forma adecuada de hacer esta inversión sería a través de fondos temáticos. Aquí en la casa, en Renta 4 Banco, se está fomentando de forma muy significativa la inversión en megatendencias. Ya Juan Carlos os ha hablado, ¿no?, de ciertas megatendencias del mundo post-COVID, de qué sectores, de qué valores, de qué empresas se pueden ver beneficiadas en ese nuevo mundo, ¿no?, post-COVID. Y yo creo que hay determinados sectores que son claros ganadores, que lo han demostrado a lo largo de la crisis y que con una visión de medio plazo, largo plazo, diría, pues hay que desde luego tener en cualquier cartera. Uno de ellos sería el sector salud. Si algo ha dejado claro la pandemia es que la salud es lo más importante. El sector tecnología, bueno, todos o casi todos hemos vivido del teletrabajo durante un tiempo y nos ha facilitado mucho, desde luego, el poder desempeñar nuestras labores. Y luego hay otras dos megatendencias que de hecho acabamos de sacar fondos relacionados con estas megatendencias, como son el consumo y el medio ambiente, que son dos tendencias de largo plazo también que creemos que hay que aprovechar, que tienen muchos factores estructurales de fondo, que son tendencias que no, o sea, evidentemente son tendencias, o sea, no son modas, es algo que va a perdurar y que va a ir a más en el tiempo. Y también otra forma de invertir que no sea a través de megatendencias, pues puede ser una inversión geográfica. Aquí os he traído algunos de nuestros fondos, el Valor Europa en Latinoamérica o el Acciones Global, que al final, bueno, pues es una forma de invertir de forma diversificada. A la derecha lo único que os he puesto es como los varios valores, como un stock picking de los valores que hay en las carteras de estos fondos, ¿no?, que os puede dar una idea un poco de por dónde va la idea de los gestores a la hora de elegir los valores, hacer un análisis exhaustivo tanto cuantitativo como cualitativo, ya no solo del sector, sino de cada compañía, de los equipos gestores, y bueno, yo creo que ahí luego los resultados se van viendo. Y por último, pues estas inversiones se podrían complementar, por ejemplo, con un Renta 4 Small Caps, que son pequeñas compañías europeas, que vendría a complementar la inversión en el Renta 4 Valor Europa, que son valores de mayor capitalización bursátil, o un Renta 4 Nexus, que al final es un mixto,
¿vale? Es un fondo mixto, combina inversión en renta fija y renta variable. Ahí os he puesto una de las principales posiciones que tiene. Y bueno, yo creo que igual que mi departamento está sobre todo centrado en lo que es análisis de equity español, pues sí que es cierto que con una visión más global, pues una forma yo creo que buena de acometer una inversión a nivel global, pues es a través de estos fondos que os comento. O de estas ideas, ¿no? De megatendencias geográfico y complementarlo con otras pequeñas ideas. Y yo por mi parte he acabado y nada, muchas gracias por vuestra atención y si queréis hacer alguna pregunta, encantada de contestároslas. Hola, buenas Natalia. Tenemos varias preguntas de medios. La primera que tenemos es, para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19, tanto en Perú como Chile, han aprobado varios retiros voluntarios en las pensiones obligatorias de la población, lo que sin duda representa un estímulo en el corto plazo, pero podría poner en peligro la visibilidad de este sistema de pensiones en el largo plazo. ¿Piensan que vamos a acabar en un sistema de pensiones similar al que existe en Europa dependiendo del Estado? De ser así, ¿qué implicaciones en el déficit público podría conllevar eso? Bueno, pues sí que es evidente que esos retiros que se han permitido, pues ha sido un apoyo en situaciones difíciles, pero que también vienen a cuestionar cuál es el futuro del sistema de pensiones actual. A ver, yo creo que es difícil saber si al final se va a ir hacia un sistema de pensiones como el europeo, pero sí que es cierto que algo habrá que articular y que en ese caso sería más gasto público, evidentemente, un gasto público que habría que financiar. En ese sentido hay que tener muy claro que hay que mantener unos costes de financiación razonables. Y otro tema es que si ese cargo adicional pasa al Estado, pues lógicamente también tendrá menos margen de actuación con políticas fiscales expansivas en caso necesario, pues si nos viene otra situación extraordinaria que requiera utilizar nuevos estímulos para impulsar la economía. Entonces, bueno, es un tema que habrá que seguir de cerca y vamos a ver finalmente cuál es la solución que se le puede dar. La segunda pregunta que tenemos nos dicen, ¿en qué momento en el ciclo de precios de las materias primas piensan que nos encontramos? Bueno, ahí hemos hablado antes un poco de materias primas cuando poníamos ese gráfico de cómo se había descorrelacionado, ¿no? El comportamiento de Latinoamérica, que en general era bueno cuando las materias primas subían y que achacábamos sobre todo al ruido político, que no había permitido capitalizar. Bueno, yo aquí diría, y hablando en general, porque cada materia prima al final es un mundo, tiene sus factores condicionantes, pero en términos generales yo lo que diría es que 2021 ha sido un buen año en general para las materias primas, asociado a la recuperación de la demanda muy fuerte, sobre todo post-pandemia, y a una oferta, bueno, pues que en algunos casos pues no era la suficiente, ¿no? ¿Esto se va a mantener? Yo diría que sí se puede mantener. Yo creo que el fondo es bueno, lo hemos descrito, de un ciclo económico que va a seguir creciendo por encima de potencial. Una China, que es la gran demandante de materias primas, que como digo, se va a desacelerar. Pues las estimaciones oficiales dan más o menos 8% de crecimiento para 2021, 5% para 2022. Es una desaceleración, sí, importante, pero yo creo que ahí lo más importante es lo que os comentaba al principio, que tienen margen de actuación y el Gobierno está dispuesto a hacerlo y el Banco Central está dispuesto a hacerlo, aplicar más estímulos monetarios y fiscales en caso necesario, porque lo que quieren hacer es garantizar la estabilidad económica. Entonces, yo creo que por el lado de China sí que podemos tener un apoyo a las materias primas y, a ver, yo no creo que las materias primas vayan a tener un comportamiento en 2022 tan positivo como en 2021, pero sí que creo que debería seguir siendo relativamente bueno. La siguiente pregunta nos dice, desde su punto de vista como inversores europeos, ¿cómo están percibiendo el ruido político que estamos viviendo en la región andina? ¿Es un factor que les esté retrayendo de invertir en la región? Claramente sí. Claramente sí, lo ha comentado antes Juan Carlos y evidentemente sí, pero no es porque sea la región andina, es que en cualquier mercado donde
haya un momento de inseguridad jurídica porque no tienes muy claro cuál va a ser la dirección de las nuevas políticas, pues a los inversores no les gusta. A los inversores lo que peor llevan es la inseguridad jurídica. Y bueno, me vengo tan cerca como aquí a España, lo que os comentaba antes cuando decía que el IBEX puede recuperar en parte ese peor comportamiento relativo porque el sector de utilities, que ha tenido un gran riesgo regulatorio en 2021, ya se vea libre de ese riesgo. Eso lo hemos vivido aquí y la verdad es que con este tema de intentar frenar la factura de la luz se tomaron una serie de decisiones que suponían un impacto relevante en las cuentas de las eléctricas españolas, luego se dio marcha atrás. Bueno, todo eso generó pues bastantes movimientos, bastantes no invierto aquí, deshago posiciones, luego vuelvo a comprar. Entonces, toda esa inseguridad jurídica en cualquier mercado, como digo, al inversor claramente no le gusta. Entonces, bueno, pues esperemos que todo se vaya solventando y que podamos conseguir ir acallando ese ruido político y llegar a una situación más estable y que permita atraer flujos de capital a la región. Y ya para finalizar, ¿qué impacto esperan que pueda generar el retiro de los estímulos monetarios por parte de los principales bancos centrales en los mercados emergentes? ¿Piensan que eso pueda estar ya en precios tras el fuerte repunte de las tasas vividas en los últimos meses? Bueno, yo distinguiría si esa retirada es gradual o si esa retirada es acelerada, porque entonces sí que vería un problema. Si la retirada es gradual, que es lo que hemos encontrado aquí en nuestro escenario central, en nuestro escenario base, yo creo que debería estar bastante en precio, porque es cierto que las TIRES han repuntado de forma muy significativa. Es lo que comentábamos, cualquier noticia positiva o simplemente confirmación de lo que ya se espera, yo creo que ya debería estar recogido en mercado y que incluso podría ser un catalizador. ¿Dónde estaría el problema? El problema estaría en una FED que retire más rápido, de forma más intensa de lo esperado, fundamentalmente porque los flujos se podrían ir hacia Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es algo que de momento no está encima de la mesa, creo que mucho se tendría que torcer la cosa para que realmente la Reserva Federal norteamericana haga una retirada demasiado agresiva de estímulos monetarios, con lo cual, en principio, me quedo con la primera, con la retirada gradual y que debería estar bastante en precio. Ya veremos. Eso era todo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y bueno, esperamos poder seguir repitiendo en próximos años para exponeros nuestra visión de los mercados. Muchas gracias.